La alianza entre México y Brasil es inevitable. Son países sumamente parecidos. Por ejemplo, ambos son los países de su idioma más grandes del mundo. Brasil con el portugués y México con el español. La forma de gobierno son repúblicas federales. México es un poco más complejo porque es una república democrática, laica y federal. Y la independencia son más o menos iguales. México se independizó el 16 de septiembre de 1810 y Brasil el 7 de septiembre de 1822. Un poco, hace una década de diferencia. México tiene 130 millones de habitantes, si no contamos a los que existen fuera de México, que son aproximadamente como 40 millones, y en Brasil hay 217, bastante más. México, a diferencia de Brasil, no es un país tan grande dentro de los más grandes del mundo. Ocupa el lugar número 14 con casi 2 millones de metros cúbicos, de kilómetros cúbicos. Y Brasil tiene casi 9 millones, entonces es el quinto más grande. Una diferencia bastante amplia, pero quiero ahondar un poco más en este dato porque inclusive siendo casi 4 veces más grande en extensión Brasil, México tiene más costa. Esto es importante de cara, por ejemplo, a los recursos energéticos. Recordemos que el petróleo se extrae del subsuelo, también de las costas de los golfos, y México tiene en el Pacífico, en el Golfo de México y en el Mar Caribe. Brasil costa únicamente tiene en el Atlántico. Tiene cerca de 9.000 kilómetros de costa y Brasil 7.491. A diferencia de la extensión del país en cuanto a economía, México es bastante similar. Tiene 1.7 billones en su Producto Interno Bruto a 2024 y en ese mismo periodo Brasil tiene 2.2 billones. Es la décima economía y México la número 14. Es un poco distinto en el PIB per cápita porque México tiene 13.250 en PIB per cápita, dólares. Cada persona aproximadamente al año gana 13.250 dólares y en Brasil es un poco menor, son 10.230. A diferencia de las grandes contradicciones que existen en América, por ejemplo, con Argentina en los últimos años, con Perú, con Chile, México es un país sumamente de izquierda. El origen del país mexicano es de izquierda. La Revolución Mexicana, la independencia, los valores un poco del trabajo, los derechos sociales que se consiguen en la Constitución de 1917 son sumamente socialistas y muy de izquierdas. En un poco contradicción, México tuvo durante casi 70 años, en los últimos 70 años, un gobierno muy de derechas que funcionó básicamente como una dictadura porque no había rotación en los partidos políticos y era muy obvio que no había la posibilidad de que partidos entraran al poder. Hoy, desde hace 7 años, lo gobierna la izquierda, con Claudia Sheinbaum, bueno, ahora con Claudia Sheinbaum y antes con Andrés Manuel. Y en Brasil es un poco distinto. En Brasil, su historia hubo dictaduras de derecha que trataron de frenar el movimiento comunista en América Latina. Y su actual presidente es Ignacio Lula da Silva, un trabajador, un obrero. No es una persona que se dedicó a la política, pero que sus orígenes son como un obrero. Es miembro del Partido del Trabajo y una situación política, un panorama político muy similar a México. Una izquierda que es resistente a los movimientos extranjeros de influencia hacia la derecha para tratar de controlar los recursos de los países. En cuanto a reservas probadas de petróleo, México tiene 7.6 mil millones de barriles y Brasil tiene un poco más, casi el doble, 12.7 mil millones de barriles. México se encuentra entre los principales exportadores de autopartes, de petróleo crudo, de maquinaria y equipo y productos agrícolas. Es una economía mucho más industrializada. En eso se puede encontrar un poco la diferencia del PIB per cápita y también del PIB nominal del año 2024, porque mientras más compleja una economía, mientras más industrializada, mucho más eficiente y evidentemente mucho más inflada en cuanto a números, ¿no? Brasil un poco distinto, es muy característico encontrar productores de soja, petróleo crudo, minerales de hierro, carne,
específicamente por la carne, es un país exportador de carne, de productos que vienen de esta parte primaria de los recursos, ¿no? Recordemos que hay parte primaria, extracción de recursos, creación de recursos, ganadería, agricultura y todo esto después partes secundarias que van un poco más a la industrialización y a la creación de valor agregado. Brasil no lo es, o al menos no lo es tanto. Específicamente lo es, por ejemplo, con helicópteros, con la industria militar, tiene una industria militar muy fuerte. México no. México tiene una industria un poco más débil a nivel militar, pero una industria general, automotriz, maquinaria, todo esto, lo que tiene que ver con una revolución industrial mucho más compleja. ¿Cómo o qué papel tiene cada país en el mundo? México tiene un papel de una potencia manufacturera y exportadora, una fuerte integración con el TEMEC, que son básicamente América del Norte, y una influencia regional en Norteamérica. México no tiene una influencia más allá de Norteamérica, a lo mejor y podríamos hablar de Latinoamérica o de Sudamérica y de Centroamérica, un poco más en esa región, pero fuera de ellos, fuera de América en general, no tiene tanta influencia. Tiene conexiones, tiene buenos conexiones, por así decirlo, buenas relaciones con los demás países, pero no tiene tanta influencia. A diferencia de Brasil, que es parte de las BRICS. Las BRICS son siglas. Para empezar, son siglas. Se refiere a Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, junto con China. Empezó naturalmente así, unas siglas que se referían a un grupo de países que eran como potencias medias o economías en crecimiento, economías que van a surgir en las próximas décadas. Esto me parece que fue Jim O'Neill, un periodista británico, quien las calificó así, y después fueron surgiendo como un bloque que era anti o un poco una resistencia hacia el G7. El G7 incorporado por Canadá, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, todo ese tipo de potencias occidentales. Empezó como una resistencia, ahora son básicamente quienes más control y más poder tienen en el mundo, a nivel per cápita, a nivel adquisitivo, a nivel producción de petróleo, a nivel producción manufacturera, a nivel poder laboral, es decir, capacidad de crear a través del trabajo, son mucho más que hoy el G7. Y esto es porque hubo una transferencia importante de tecnología durante la época de los 80, 90, principalmente en China e India. China e India son un poco el estandarte de las BRICS. Brasil un poco más atrás me refiero, Rusia dedicándose más a los hidrocarburos y siendo el bastión a nivel energético de esta coalición, y India y China siéndolo manufacturero. Es importante hablar de esta alianza porque más allá de históricamente a qué grupo, a qué bloque ha pertenecido cada uno de estos países, México integrándose mucho con Estados Unidos y dependiendo demasiado de Estados Unidos y de América del Norte en general, y Brasil un poco adueñándose de toda la región sur. Brasil es el principal socio comercial de casi la mayoría de los países de América del Sur, dice Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, todo ese tipo de países que dependen en gran medida del comercio que tienen con Brasil, y siendo más bien ya una potencia a nivel regional y a nivel mundial. México es más bien regional, entendiendo o en el entendido de que México siempre ha sido limitado a nivel industrial por Estados Unidos, porque dentro de la misma doctrina de la estrategia estadounidense es no tener un Japón 2.0 en México. No querían una potencia a nivel manufacturera, no querían tener una potencia industrial en el sur, porque eso quebraría básicamente las cadenas de producción y las cadenas de suministro en Estados Unidos, que al final pasó o resultó pasando después de la integración del TEMEC. El TEMEC es uno de los grandes errores de Norteamérica o de Estados Unidos, porque terminó concediéndole la entrada a su mercado a una de los países que mayor capacidad de creación o de trabajo tenía en ese momento, y con el mayor potencial, porque México sufrió un boom democrático, es decir, mucha gente muy joven, como lo es hoy en México,
como lo fue China, como lo fue India, como lo va a hacer Brasil en algún momento, o como lo fue Brasil, porque va un poco por fluctuaciones. Tienen boom demográfico, después mucha gente muy grande, después gente en periodo de jubilación y después otro boom demográfico. Va un poco en fluctuaciones. Y México es eso. Se aprovechó su influencia para ganar cada vez más importancia dentro de la política norteamericana, y hoy en día es indispensable el uno del otro. Si podríamos hablar de a quién le conviene más el Tratado de Libre Comercio, yo pensaría que a México, en un principio. Hoy en día a Estados Unidos, hoy en día a México, perdón, en su momento a Estados Unidos, porque las grandes personas o los grandes capitales, las personas que tenían más dinero en su momento, veían con buenos ojos que para Estados Unidos fuera cada vez más barato producir, cada vez más barato, y como era cada vez más barato producir, ellos tenían utilidades cada vez más grandes, acumulaban capital, reinvertían y un poco sostenían su economía en eso. El problema de ese tipo de modelos a nivel económico es que Estados Unidos y la clase trabajadora de Estados Unidos, que es la votante al final del día, iban a verse muy perjudicadas por este cambio de industria, ¿no? Este cambio de giro a nivel económico y este cambio de estrategia. Y eso básicamente terminó creando una desigualdad tal que sacó a las personas que estaban en el poder, que hicieron esa estrategia, del poder. Sacó a los demócratas, sacó a los republicanos que pensaban así. Por eso surge el Make America Great Again. Ese movimiento es un movimiento que empezó siendo un movimiento de trabajadores, de personas que querían, trabajaban en fábricas, trabajadores del campo, trabajadores de fábricas, que querían que Estados Unidos se volviera a convertir en una potencia industrial para que su capacidad adquisitiva, su poder adquisitivo no se fuera mermando. Al final del día no terminó siendo lo que ellos querían, pero es un poco similar a lo que pasó en México en su momento. Condiciones de trabajo cada vez menos derechos laborales, offshoring, ya no va a haber jubilaciones, el salario mínimo, o lo que se podría entender como salario mínimo, es cada vez más bajo, mucha inflación, que eso reduce la capacidad de poder adquisitivo del americano promedio, y eso terminó afectando. Es un poco muy similar, ¿no? En este contraste, en ese análisis, por un lado tenemos a un México que cada vez se trató de excluir más de América del Sur, y un Brasil que ha querido incorporarse. Por eso, en los últimos años hemos visto a un Lula da Silva insistiendo en una cooperación con Pemex, ¿no? Que Pemex es una petrolera en reconstrucción por lo mal que ha sido llevada en las últimas décadas, y Petrobras, que fue en su momento lo mismo que Pemex, pero que hoy en día es de lo mejor de la industria petroquímica en aguas profundas, en tecnología, tiene mucha experiencia para minar, y por eso hoy en día a nivel técnico quiere acercarse Lula da Silva en un tema súper importante como lo es el energético, ¿no? Al final del día todo se mueve por petróleo, todo se mueve por agua, todo se mueve por recursos energéticos o recursos naturales que cada vez son menos. Entonces estamos viendo una incorporación, una alianza que cada vez debe ser o va a ser más necesaria y más evidente.